Phil Collins, la tragedia oculta de un excepcional músico, la lesión que le quitó su vida en el escenario. Hola a todos, soy el Dr. Carlos Álvarez Peña, neurocirujano. En este canal analizamos desde la óptica de la neurocirugía y la medicina en general la fragilidad humana detrás de los grandes personajes. Hoy revisaremos con empatía y respeto, utilizando solo información pública y fuentes verificadas, el caso clínico de Phil Collins, uno de los músicos más influyentes del último medio siglo. No hablaremos de su extensa discografía, hablaremos del hombre y sus enfermedades. Phil Collins recibió de sus padres su primera batería a los 3 años y luego le compraron otra, ya a los 17, de segunda mano de un vecino. Cosas humanas. Décadas más tarde, tal como lo documentó el BBC News en el año 2016, Collins ingresó a Genesis en el año 70 como baterista oficial, cuando apenas tenía 19 años. Esa temprana exposición profesional significó microtraumatismos cervicales durante décadas, posturas de hiperflexión e hiperextensión, vibraciones constantes transmitidas desde los brazos hacia la columna y un modo de tocar interesantísimo que marcó su anatomía. Los platillos altos, su sello visual, obligaban a movimientos cervicales extremos que con los años pasarían factura. Phil Collins diseñó cómo y dónde se ubicaban todas las partes de su batería y cómo tocarlas. No lee música, y está claro que eso no ha sido un problema para él. Su hijo, Nick Collins, recuerda: mi papá no tocaba con las manos, decía, solo tocaba con todo el cuerpo. Esa frase es biomecánica pura. Para un neurocirujano significa rotación cervical repetida, impacto axial, sobrecarga ligamentaria crónica, hiperextensión durante más de 40 años y por lo tanto potencial enfermedad degenerativa discal cervical, cuando no de toda la columna vertebral. Es una hipótesis, pues bateristas como Jonathan Sugarfoot Moffett u otros grandes bateristas arman sus baterías de la manera similar, lo que me lleva a pensar que en el caso de Phil Collins la principal causa de su deterioro fue más bien su caída. En el año 2007, Phil Collins sufrió una caída tremenda que dañó su columna vertebral cervical y su contenido, la médula espinal, provocando compresión medular, alteración de los tractos córtico-espinales, esas vías que llevan órdenes de movimiento del cerebro al resto del cuerpo humano, pero también las vías ascendentes que llevan al cerebro la sensibilidad, y en este caso específico, la sensibilidad protopática, es decir, aquella que nos dice dónde están nuestras extremidades y nuestro cuerpo en general. Pero también pérdida progresiva de la motricidad fina y torpeza motora de las extremidades superiores. Phil lo explica así: después de la caída, mis manos dejaron de responder. No podía sostener las baquetas. El nivel de lesión probablemente fue inferior a la vértebra C5, ya que no hubo compromiso respiratorio aparente. Entre el 2009 y el 2017, Collins pasó por 3 cirugías cervicales. La del 2015 fue la más importante, una descompresión necesaria para frenar el daño. Él mismo dijo: la cirugía alivió la presión, pero mis nervios no volvieron a funcionar. Desde la neurocirugía esto significa mielopatía establecida, o sea, daño de la médula, degeneración axonal irreversible, o sea, daño de los nervios de forma irreversible, desconexión motora fina permanente. Tras una segunda caída en el año 2017, aparece el foot drop, o un pie caído. Su hijo Nick afirma en el documental: años de mala postura y la cirugía del cuello provocaron el foot drop. Clínicamente significa una lesión piramidal, o sea, de esas vías que mueven las extremidades, o compromiso también del nervio peroneo profundo que dañan la dorsiflexión del pie. Desde entonces, Phil empezó a necesitar bastón y más tarde asistencia constante para caminar. En el documental Phil Collins, Drummer First, vemos al gran Phil marcadamente limitado para caminar, cuadriparético decimos, falta de fuerza en las 4 extremidades. Es decir, un paciente con marcada limitación usando un bastón y con el apoyo de su hijo Nick para poder caminar, marcadamente adelgazado, sarcopénico diría yo, tremendamente lúcido y hasta alegre. No es difícil darse cuenta de una lesión equimótica en la mano derecha moradita, típica del uso de antiagregantes plaquetarios. Y además con anteojos que dejan ver el severo vicio de refracción más la presbicia. Muchos fans preguntan: ¿por qué no volvió a tocar si eso
Si bien su último concierto fue en marzo en Londres, con Genesis, tuvo que hacerlo sentado y más de una vez lo vemos soplando a su hijo Nick la batería. La respuesta médica a esa pregunta es que en general la miel espinal no regenera. Los tractos motores finos no se recuperan, los sensitivos tampoco. La descarga horizontal de la batería que se pierde en el último sector. ¿Quién lo describe así? No es dolor, es desconexión. Eso es exactamente lo que vemos en la filosofía. Collins admitió en entrevistas públicas: solíamos fumar un poco. Había ese tiempo, dice él, entre muertos, pruebas y miedo en los conciertos. La última vez que fumé, dice Collins, fue en un concierto en Los Ángeles en 76 o 77. No se trataba de dependencia, sino de un hábito ocasional propio del movimiento musical de los 70. Recordemos que el hábito de fumar en general, relacionado a cáncer de pulmón o empezó a ser más a finales de la década de los 1990. Fumar produce daño directo, libre y progresivo en la enfermedad general, especialmente en los tipos de electorales y productivos. Eso está sólidamente utilizado en las estrategias de además de servir a la comunidad musical, la médica de la musical que reduce la capacidad de recuperación de cirugía de daño. Los discos intervertebrales no tienen irrigación directa, dependen de difusión de los nutrientes del oxígeno a través de las propias vértebras, y como la nicotina produce vasoconstricción, reduce la oxigenación periférica, limita la difusión de nutrientes y aumenta el estrés oxidativo. Fumar es un elemento más que se sumó a la tormenta perfecta para la lesión de la columna vertebral y la médula de Phil Collins. Además, el estilo de vida de gira, estrés, sueño irregular, presión física y emocional afectaron sin duda la resiliencia neurológica. Posteriormente, durante los años de dolor crónico y divorcios, Collins atravesó periodos de severo consumo de alcohol. Y aquí aparece una de sus confesiones más duras, citada por BBC News en el año 2016. Noche tras noche me encuentro acostado en la cama, dice él, mirando desde una claraboya el cielo gris suizo, lamentando mi vida. Y continúa: estoy completamente solo, salvo mis buenos amigos Johnny Walker y Grey Goose. Estas frases no hablan de vicio, hablan de sufrimiento. Esa es parte de la vida de Phil Collins. Phil tiene 5 hijos: Simon, Jocelyn, Lily, Matthew y Nicholas, Nick, del que venimos hablando. Él, Nick, heredó su forma de tocar. Simon heredó su sensibilidad musical. Lily Collins, la protagonista de Emily in Paris, heredó su fuerza emocional y su expresividad artística. Phil dice: la música es mi vida, pero mis hijos son mi alma. Algo muy reflexivo para un músico de esta trascendencia. Ya no podía tocar Phil Collins con tanta lesión medular. Ya no podía caminar sin ayuda. Pero siguió cantando, siguió creando y siguió inspirando. Verlo cantar sentado mientras su hijo Nick tocaba la batería es uno de los momentos más conmovedores del rock moderno. Tal vez no pueda tocar, dice él, pero todavía puedo sentir. Y eso para un neurocirujano es una lección sobre la enorme resiliencia de la mente humana, de la voluntad humana. Gracias por acompañarme en este análisis sobre la vida, las lesiones y la resiliencia de Phil Collins, el baterista, el frontman, el padre, o simplemente el hombre que venció en ciertas batallas y perdió otras. Pero así es la vida. Soy el Dr. Carlos Álvarez Peña, neurocirujano. En este canal exploramos cómo la ciencia revela los límites y las adaptaciones del cuerpo y la mente humanos. Suscríbete para acompañarnos. En los próximos episodios visitaremos la biografía y las lesiones de otros personajes que impactaron la historia en general de la humanidad y en particular la historia cultural moderna. Nos vemos en el siguiente episodio.